Serbia es un país ubicado en el medio de la península de los Balcanes, ubicación que le ha permitido ser pieza básica de la historia de Europa. Ha sido habitado desde miles de años atrás y cuenta con una de las ciudades más antiguas de Europa, Belgrado. Los primeros rastros de asentamiento en suelo serbio datan del 40.000 a.C., en la conocida época del Paleolítico. 35.000 años después, entre el 4.500 al 3.200 a.C., se conocen los inicios de la cultura vincha. El yacimiento de esta cultura se halla a 14 kilómetros al suroeste de Belgrado, en las orillas del Danubio, el segundo río más largo de Europa y uno de los más importantes. Entre los años 1000 a 100 a.C., en la Edad de Hierro, se registran las primeras tribus históricamente reconocidas, los moesios, triballos y dardanios, los cuales serían importantes para la conformación del pueblo serbio en años posteriores. Posteriormente, los serbios poblarían varios territorios de los Balcanes en los principios del séptimo siglo de nuestra era, formando 7 regiones tribales: Rasia, actualmente oeste de Serbia y norte de Montenegro; Bosnia, hasta el siglo XII no se distinguía de Rasia; Sajlumia, Herzegovina de oeste; Trabunia, también Herzegovina del oeste; Pagania, Dalmacia central; y Doclia o Zeta, territorio actual de Montenegro. Para el año 630, los eslavos ocuparían un territorio muy importante para su historia, que pasaría a llamarse Singidunum, lo que hoy conocemos como Belgrado, y que posteriormente sería la capital de Serbia. Asimismo, se les conoció como los eslavos del sur a partir de este punto de la historia. A mediados del siglo X, en Rasia, se conoce por primera vez al Estado serbio bajo el gobierno de Czeslaw Sklonimirović, un siglo después de que este comenzara con la ascendencia de la dinastía Bogislavić. En 1170, Stefan Nemanjić subió al poder y fundó la dinastía Nemanjić, bajo la cual se enfrenta al Imperio Bizantino y comienza a renovar al Estado serbio en el territorio de Rasia, llevando a Serbia a la época de mayor esplendor y bautizándose con la Iglesia Ortodoxa. En el año 1878, Serbia obtiene el estatus de Estado independiente en el Congreso de Berlín y se logra el reconocimiento internacional. En 1882, el Principado de Serbia es proclamado reino, y para el año 1888, la Constitución del Reino de Serbia introduce el parlamentarismo. Las guerras de los Balcanes en 1912 enfrentaron a Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia contra el Imperio Otomano, dando por terminado el poder turco en los Balcanes. Posteriormente, en 1913, acontece la Segunda Guerra de los Balcanes, en la que Serbia vence a Bulgaria y a sus intenciones expansionistas, obteniendo los territorios de Kosovo y Macedonia del Norte. El 28 de junio de 1914 sucede el atentado de Sarajevo, donde el heredero al Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Habsburgo, es asesinado por un joven serbio bosnio nacionalista, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. Austro-Hungría, en primera instancia, atacó constantemente a Serbia, hasta el punto de conquistar su capital, Belgrado, por lo cual, en 1918, el ejército serbio, apoyado por los aliados, vence a Austria-Hungría y a las potencias del eje, dando fin a la Primera Guerra Mundial. En 1918, el rey Alexander I, llamado el Unificador, proclama el reino de los serbios, croatas y eslovenos, con la idea de reunir en un solo estado a todos los eslavos del sur, el cual se llamaría Yugoslavia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y Yugoslavia había intentado mantenerse neutral. Sin embargo, el 6 de abril de 1941, Alemania bombardea Belgrado y otras ciudades serbias, lo que resultó en la invasión de Yugoslavia por las potencias del eje. Serbia fue ocupado por las tropas alemanas, las partes del norte fueron tomadas por Hungría y los territorios en el este y en el sur los ocuparon los búlgaros.
En 1945, la monarquía es abolida y se proclama la República Federal Popular de Yugoslavia bajo la dirección del Partido Comunista de Yugoslavia. Josip Broz Tito se convierte en el primer presidente de Yugoslavia. Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro, además de 2 provincias autónomas, Voivodina y Kosovo y Metohija, formaron parte ahora de un estado federativo. En 1991, las repúblicas de Croacia, Eslovenia y Macedonia declararon su independencia de Yugoslavia, las cuales fueron apoyadas por otras potencias internacionales por medio del derecho de autodeterminación a todas las naciones. Serbia y Montenegro decidieron seguir perteneciendo a la Federación y el día 27 de abril de 1992 adoptaron la Constitución de la República Federal de Yugoslavia y de tal manera confirmaron el derecho a la continuidad del país. Eslovenia y Macedonia pudieron obtener su independencia de manera pacífica. Sin embargo, no fue el caso para Croacia y Bosnia. Con la intervención de Serbia y la guerra civil en Bosnia, el conflicto se recrudeció y se produjeron crímenes de guerra de parte de los bandos involucrados. El 21 de noviembre de 1995 se firman los acuerdos de Dayton entre Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina, en el cual se reconoce la independencia de Croacia y Bosnia y Herzegovina. En 2003, Yugoslavia se convirtió formalmente en la República de Serbia y Montenegro. 3 años después, en 2006, Montenegro realizó un referéndum de independencia. El día 5 de junio de 2006 queda finalmente concretada la independencia de Montenegro.